Voces Comunicación presenta el podcast Entre Amigos con nuestro médico de confianza Roberto Córdoba. Entre Amigos, bienvenidos. Hola, te saludo otra vez. Estamos aquí desde esta cabina de Voces Comunicación. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la calle Platón Sánchez, 321 Norte. Estas son las oficinas de Voces y aquí es donde desarrollamos este programa que es Entre Amigos con el Dr. Córdoba, donde llevamos información muy detallada y profesional con temas muy selectos para que nos escuches tú, que eres médico, y el público general, para que esté enterado de algunos aspectos de la medicina que son relevantes para todos nosotros. Hoy tengo de invitado al doctor Daniel Humberto Méndez Lozano. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León con mención honorífica. Hace la especialidad de ginecología y obstetricia en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en el Hospital San José. Tiene medicina reproductiva en la Université de París, con los doctores Friedman y con el doctor Renato Fanchín. Es experto en trastorno del espectro autista por la Universidad de Rioja. Tiene una maestría en estudios bíblicos y teológicos por el Seminario Teológico de Dallas. Tiene un doctorado en ciencias en el Tecnológico de Monterrey. Es socio fundador del Centro de Reproducción Asistida Creasis aquí en Monterrey. Tiene más de 30 artículos publicados, más de 5 capítulos en libros como evaluador. Tiene el Consejo Nacional de Humanidades, es evaluador del Consejo Mexicano para la Acreditación de Educación Médica y es miembro de juntas y sociedades médicas en México, en Estados Unidos y en Francia. Tiene el premio Charcot del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia y trabaja para dar asesoría. Es investigador para varias empresas farmacéuticas, es un excelente exponente de temas y es revisor importante de artículos de fertilidad. Hoy vamos a tocar este tema tan importante que es endometriosis y fertilidad. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Roberto. Con esta trayectoria tan interesante y tan espléndida que tienes y hablar de este tema que es para la juventud que se está postergando su embarazo. Hay que verlo, ¿no? Sí, claro. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Roberto. Hace como un año, pasado el año, habíamos primero platicado de estar en este día con ustedes. Estoy súper contento de estar contigo. Gracias por el espacio, de estar con tu público y felicitarte tantos años con este programa, además de la educación en salud, que pues como tú sabes, hoy en día realmente hay muchas fuentes que pueden no ser, según las estadísticas, confiables, quizás, y darle una voz a los doctores con temas muy sensibles, muy directos y que puedan servir para tu público, tanto para los médicos, estudiantes, como el público en general. Y pues el tema de hoy es importantísimo. O sea, la verdad es que siento que es algo que está creciendo realmente en lo que aprendemos y cómo lo abordamos, porque pues es algo que nos genera grandes temáticas en la población. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por invitarme a estar aquí, Roberto, y es un placer para mí estar con tu público. Placer de nosotros, estamos en vivo y si tú quieres hacer una pregunta, métete a Facebook y ahí nos haces todas las preguntas porque el doctor te las va a contestar. ¿Es importante o es un grave problema? Hay que desmitificar la enfermedad y hay que romper los tabús de lo que viene siendo la endometriosis. Sí, completamente, Roberto. La endometriosis, fíjate, hay unos estudios muy interesantes hoy en día. De hecho, tú sabes bien, y ahorita lo mencionaste con el público, yo me formé en Francia, pero hay algo que me interesa mucho ahí, es que en el 2024 el gobierno francés lanza una iniciativa muy importante para cómo abordamos y tener un diagnóstico más temprano de la endometriosis. ¿Por qué esto tan interesante? Porque a nivel mundial el diagnóstico de la endometriosis es muy retardado hoy en día, Roberto. O sea, tarda 5 o 7 años una persona en llegar a eso. Y justamente por el tema del tabú y del desconocimiento. Entonces es muy habitual escuchar eventualmente que el dolor es algo normal durante la menstruación, y ahora justamente hay iniciativas para tratar de hacer detecciones tempranas
de endometriosis en adolescentes, donde pudiéramos tener un cambio en cómo le va a ir años después. Entonces es importantísimo hablar hoy en día de esto. Sí, esto es importante, y como dices tú, que Francia lanza un proyecto, decreto, un decreto para hacer la revisión, el estudio de la endometriosis. Estados Unidos también tiene este proyecto, estas iniciativas. Yo me acuerdo que estuvimos en el Congreso Mundial en Francia, y ahí nos pasaron un programa donde la esposa del presidente Macron, y tenía una posición muy importante para ver este tipo de problemas, ¿no? Sí. ¿Por qué la endometriosis es un grave problema en su diagnóstico tardío? Bueno, fíjate, la endometriosis la podemos dividir en 4 estadios en lo general, pero es muy fácil establecer un diagnóstico cuando la paciente llega con quistes en los ovarios, con una sintomatología muy florida, diversa a lo largo de los años en esta enfermedad crónica. Pero los estadios muy iniciales, un estadio 1, casi un estadio 2, pues pueden pasar con síntomas muy sutiles que a veces erramos en confundirlos con otras entidades, alguna colitis, algún dolor, e inclusive pasarlos de largo, inclusive no hablar de ello en casa, o no llevar a nuestras hijas o eventualmente a nosotras mismas ir a consultar y platicar de eso con los especialistas. Lo otro es que los estadios muy iniciales realmente son un reto hoy en día. Pasamos de nosotros como doctores a tener un concepto donde solamente podíamos establecer diagnósticos a través de la laparoscopía, era lo que declaraba el libro, o sea, era como el dogma para poder hablar propiamente de endometriosis, pero hoy en día tenemos herramientas muy grandes para ello. Tenemos mejores equipos de ultrasonido, resonancias, se desarrollan también exámenes de laboratorio, inclusive exámenes en saliva. Hoy en día están trabajando en eso los investigadores para poder hacer diagnósticos todavía más precoces y que pudiéramos tener un impacto en cómo les va a ir a los pacientes años después. Fíjate, si estuviéramos hablando del grupo poblacional de mujeres, esto es en edad reproductiva, o sea, comienzo a menstruar, empiezo mi edad reproductiva, termino mi periodo de menstruación, entro en la fase menopausia, se terminó mi etapa reproductiva. De estas mujeres, de 10 mujeres, ¿pueden estar afectadas 2, 3? Bueno, fíjate, nosotros utilizamos una estadística, es una de 10 mujeres. O sea, seguimos pensando que el 10%, pero bueno, es muy importante la acotación de tu comentario, porque este 10% lo hemos arrastrado de estudios muy antiguos, que algunos de ellos ya cruzan casi las 2 décadas. Ahorita nosotros con los nuevos métodos diagnósticos que tenemos más tempranos, se empieza a hablar que probablemente esa estadística que hemos arrastrado a lo largo del tiempo, pues sea un tanto mayor. De hecho, hay grupos poblacionales donde el porcentaje de pacientes que tienen una alteración sobre endometriosis es más alto. Por ejemplo, el grupo de fertilidad, se calcula que un 30 o un 50% de las pacientes tienen algún grado de endometriosis, y las pacientes que tienen un dolor pélvico, ya sea no solamente en la menstruación, en la relación, algún dolor que es a la presión, ellos pueden tener hasta un 90% las pacientes que tienen un grado de endometriosis. Entonces, creo que nuestra estadística es todavía un poquito más alta que aún la que nosotros hoy en día manejamos como doctores y tenemos que actualizar. Además que inclusive también nuestra población ha ido cambiando en la conducta a través de la salud reproductiva y de cuando empezamos a tener bebés. Cuando estábamos hablando hace 20 años quizás y las pacientes se embarazaban alrededor de los 21 o 22 años o estaban terminando a lo mejor a los 24, pues ahora le damos más tiempo a la enfermedad de la endometriosis en desarrollarse, y ahora cuando busca un embarazo alrededor de los 32, 34 años, pues nuestra estadística es mucho mayor y los grados de endometriosis y el proceso inflamatorio que llevó y el daño que generó a los tejidos y a los ovarios, pues es todavía mayor. Entonces creo que la presencia de la endometriosis hoy en día realmente es un tema diario en cada hogar, en cada casa, en cada consultorio. Entonces es un tema importante para platicar. Fíjate, todo esto que mencionas es relevante y yo me centraría un poquito. ¿Qué tanto afecta este proceso, ya sea en una etapa 1, una etapa 2, una etapa más avanzada, en la fertilidad de una mujer?
Sí, muy importante. La endometriosis, gracias a Dios, no es una entidad o es raramente una entidad que va a desarrollar un problema oncológico. Pero hay dos cuestiones clínicas que nos generan gran problema. Uno de ellos es el manejo del dolor o el dolor que puede producir esta enfermedad, recordando que esta enfermedad tiene factores genéticos, vasculares, inflamatorios. Ahora se habla mucho del tema inmune y eventualmente, probablemente en algún futuro desarrollar vacunas también que puedan ayudar a contrarrestar el desarrollo de la enfermedad. Pero esta enfermedad utiliza canales de diseminación que utilizan otras enfermedades todavía más graves. Entonces el dolor, el proceso inflamatorio, muy importante. Pero el segundo capítulo, que es el que hoy estamos hablando y acentuando, es el tema de la fertilidad. Y es bien importante definir el tema de la fertilidad porque no todas las pacientes van a tener estrictamente un problema de fertilidad con endometriosis. Claro, el tema es que cuando la endometriosis es muy avanzada, los problemas que generan la fertilidad llegan a ser muy relevantes. ¿Por qué hago esa acotación? Porque hay algo que ocurre muy frecuente, que es que podemos compararnos con la amiga que tiene una endometriosis también. Pero la endometriosis de mi amiga y la mía y la de una prima son muy diferentes. No solamente por el estadiaje sencillo que nosotros hacemos a un grado 1 o 4, sino por la profundidad de las lesiones y la localización de las lesiones. Y agregaría yo una variable extra que poco hablamos de ello, que es la edad de las lesiones. La edad de las lesiones también participa mucho en cómo va a afectar. Pero tienes toda la razón, Roberto. Fuimos cambiando en nuestra manera de cómo abordamos la endometriosis a través del conocimiento que nosotros tenemos hoy en día de ella, y pues los grados 3 o 4 afectan tan grave la fertilidad que los tratamientos muy ligeritos de fertilidad realmente van a tener un éxito muy pero muy bajito. Entonces hoy en día los grandes colegios en el mundo de doctores que se dedican a la endometriosis, inclusive desde el diagnóstico, encaminan de una manera oportuna, temprana, donde todavía podemos tener un potencial fuerte para lograr un embarazo en un camino en donde hemos encontrado una endometriosis que ya está muy avanzada. ¿Por qué afecta los temas de fertilidad? Bueno, la endometriosis tiene muchos daños alrededor, no solamente en los tejidos vecinos, la función de las trompas, sino que también dañan los óvulos. Los óvulos tienen un daño a través de lo que es la corteza del óvulo y el citoesqueleto se daña también su mecanismo de producir energía y la estabilidad en que ellos pueden tener sus cadenas de ADN que finalmente van a dar la pauta a que se pueda lograr o no se pueda lograr un embarazo. Entonces realmente la pauta de la endometriosis, según el estadiaje, la localización, pues realmente puede darnos desde un pronóstico muy favorable en una paciente que busca un embarazo hasta uno bastante reservado. Entonces para nosotros el tema de endometriosis en fertilidad es un tema bastante serio que realmente lo debemos de abordar desde muchos puntos de vista y abordar. Fíjate, esto que mencionas que pueden ser lesiones jóvenes, de mediana edad o de mucha edad, sí, pues las tienen presentes las pacientes. Mencionaste al principio los casos clásicos de dolor, sí, que se confunden con colitis, sí, que aumenta el dolor en su menstruación, etcétera. ¿Una herramienta fácil para un diagnóstico cuál sería, el ultrasonido? Sí, completamente. Y la verdad es que aquí tenemos una enorme ventaja, Roberto. O sea, tú conoces y tú has invitado mucha gente en este excelente programa, donde realmente creo que los invito a seguir viendo, vean los capítulos, se quedan grabados en YouTube. Hay entrevistas muy interesantes, tienen oradores muy buenos. Pero bueno, sí, nosotros tenemos una enorme ventaja en esta ciudad, en esta región, y muchos lugares de Latinoamérica, que es el sentido de que la mayoría de los ginecólogos cuentan con un ultrasonido, y ultrasonido es nuestra extensión a la exploración dentro de la pelvis de la paciente. Nosotros podemos presionar, podemos movilizar, podemos empujar los tejidos y eso darnos muy altas sospechas de que un paciente pueda tener un sitio de endometriosis versus una paciente donde no tiene esas zonas de adherencias, zonas inflamatorias, zonas donde hay lagunas inclusive de tejido o francamente las lesiones visibles ováricas que son las que nos generan todavía más problema.
Fíjate, voy a agarrar varios puntos. Mencionas la imagen que se pueda tener por ultrasonido, dolor, y luego lo cambio al aspecto que se está teniendo ahora, la conducta de las parejas que están disminuyendo la fertilidad a temprana edad y los están dejando más atrás, están postergando su fertilidad. Entonces, si hay un daño en el ovario, se podría decir que va a haber repercusión al último. ¿Qué podríamos nosotros para ver el impacto de esta reserva ovárica y de los probables endometriomas? Este término es súper importante, Roberto. Me encanta realmente que lo tengas, que lo pongas en la mesa. Para nosotros una de las cuestiones más importantes, no es la única, pero uno de los efectos más relevantes que genera la endometriosis es el daño a la reserva ovárica. O sea, no solamente los mecanismos de cómo podemos lograr un embarazo a través de los tejidos, la función de las trompas, a través del daño a los óvulos, pero sino también el stock con el que contamos a nivel ovárico, los óvulos que finalmente son finitos y no renovables, y que estos reducen con el tiempo y con los tiempos la afectación de la endometriosis. Ahora, es algo bien importante porque el tema de la reserva ovárica para nosotros es uno de los muchos marcadores, pero uno de los más importantes para establecer el pronóstico con los tratamientos. O sea que una paciente que llega muy tarde con una reserva ovárica muy baja, aún con nuestros mejores tratamientos, nuestro éxito pues es muy limitado. Pero cuando llegamos tempranamente, inclusive hasta preventivamente hoy, inclusive con la congelación de óvulos, pues nosotros podemos establecer planes donde el pronóstico se conserva realmente bastante bien. Ahora, la reserva ovárica, un punto importante, porque fuimos aprendiendo en el camino que obviamente los quistes en los ovarios, los endometriomas, dañaban la estructura del ovario. No estaban sobre el ovario, sino al interior del ovario, daña el estroma, daña la cantidad de óvulos que podemos contar. Pero hoy en día sabemos, a través del mecanismo inmune, vasculares, genéticos en parte también, que no solamente los endometriomas dañan la velocidad en la que se pierde la reserva ovárica. A través de mecanismos inmunes, una endometriosis que esté alrededor, una endometriosis peritoneal profunda, también acelera la disminución de la reserva ovárica. Entonces ahora nosotros realmente en toda paciente que sospechamos endometriosis, rápidamente evaluamos la reserva ovárica. ¿Cómo la evaluamos? Desde síntomas que son muy útiles a lo mejor en foros como este, si notamos un acortamiento en los ciclos menstruales. ¿Qué se refiere a eso? Nuestros ciclos menstruales venían cada 28, 30 días y sutilmente se han trasladado 27, 26 días o inclusive menos. Nosotros ya tenemos una pauta muy relevante de que el ovario se está condicionando a funcionar por el hecho de tener una disminución en la reserva ovárica. Pero nosotros utilizamos dos herramientas clínicas que son muy relevantes. Una, ya la comentamos, que es el ultrasonido. Un ultrasonido bien establecido con algo que es el conteo folicular, contar los folículos en los ovarios, nos dan un reflejo sobre la reserva ovárica. Y el segundo, que es una toma de sangre muy sencilla que se llama hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana tiene un factor extra porque nos puede medir inclusive lo que va a estar acelerándose en los siguientes año y 2 años. Contrario al ultrasonido que vemos lo que es ahorita. Entonces puede haber una pequeña discrepancia que la usamos nosotros a favor nuestro en la clínica, a ver cómo va a responder ahorita y cómo va a estar en un año, pero es un excelente medidor de cómo se va a trasladar en el tiempo para ver realmente si debemos de tomar medidas a través de medidas preventivas u otras que nos puedan ayudar. Entonces la reserva ovárica, la cuantificación es parte de ese protocolo multidisciplinario en el manejo de la endometriosis. Entonces, para estas parejas nuevas, estas mujeres que están postergando su fertilidad, hay una ventana posible de fertilidad. Sí. Y esta ventana es la preservación de fertilidad por medio de la reserva ovárica. Sí. Y esta reserva ovárica viene siendo una obtención de los óvulos sí. y para la congelación. ¿Nos puedes explicar completamente? ¿Cómo es todo esto? Y fíjate que yo siento que no estoy tan viejo, Roberto, no estoy seguro. Pero yo quiero platicarles que hace ya algunos años, en 2007 que yo empezaba, Roberto,
pues nos tocaba a todos ver pacientes que tenían el cuadro clásico de endometriosis y que en ese entonces en nuestro manejo realmente quirúrgico pues también era lo que teníamos en herramienta, pero a la vez también ese manejo quirúrgico pues podía acelerar también la pérdida de la reserva ovárica. Lo que ocurría en ese entonces también era que a veces veíamos a las pacientes ya con una reserva ovárica bastante disminuida y algunas de ellas inclusive todavía no estaban en un tiempo de buscar en ese momento el embarazo, de tener a su príncipe azul como yo les digo, y eventualmente eran pacientes que muy lastimosamente y tristemente veíamos solamente correr la historia natural y negativa de la fertilidad. Pero ahora han escuchado y todo tu público ha escuchado porque pareciera que estuviera en boga, pero lo que ocurrió hoy en día y que no teníamos antes es que antes congelábamos óvulos y a través de los medios que teníamos la tasa de recuperación era muy baja. Entonces hoy eso ha cambiado, realmente los medios hace 8 o 10 años mejoraron mucho, hoy están en todas las clínicas de fertilidad en el mundo y hoy en día es por eso que a través del mundo, inclusive los gobiernos, y ahorita hablábamos del gobierno francés, fueron los primeros que daban iniciativas de que apenas se observa endometriosis y el gobierno absorbe los cuidados para inclusive cubrir de la manera social, médica, en el costo de lo que es la congelación de óvulos. Entonces, el tema realmente ahora de poder guardar óvulos para futuro y eventualmente si fuera necesario, porque no siempre lo vamos a ocupar, ya sea porque eventualmente no va a ser necesario o porque eventualmente no vamos a buscar un bebé, pero hoy que las mujeres tengan la opción de poder tener una posibilidad cuando ya vemos que algo realmente con los siguientes años va a empeorar de gran manera, que vamos a tener posibilidades muy pobres en los pocos años siguientes, pues bueno, en ellas cambia completamente la vida, o sea, la vida de estas pacientitas, de las parejas. Entonces, bueno, hoy en día realmente creo que estamos en una posición mucho más privilegiada, tenemos más alcances, entonces bueno, invitarlos que acudan con sus doctores a revisarse. Realmente creo que todos los doctores tienen caminos muy establecidos en este manejo multicéntrico y eventualmente todos tienen conexiones realmente a través de sus programas multidisciplinarios para el abordaje de estas enfermedades. Sí, te recuerdo que estamos en vivo ahorita en Facebook y nos puedes hacer una pregunta, todo lo que tú gustes, el doctor Daniel Méndez te va a contestar lo que tú deseas. Nos manda un saludo a Alejandra Moreno. Gracias, Ale, por estar con nosotros. Dentro de todo esto que estás mencionando, hay que proponerle una alternativa a esta mujer, una alternativa a estas parejas. Sí. ¿Cuáles son estas alternativas de tratamiento? Tenemos 2 objetivos en el tratamiento de la endometriosis cuando estamos hablando de una manera terapéutica. Y luego tenemos un abordaje también cuando hablamos de algo preventivo. Cuando hablamos de algo terapéutico, que seguimos recibiéndolas un poco tarde, ya sea por el manejo del dolor o por los temas de fertilidad, pues siempre estamos hablando de un tema que es multidisciplinario, es decir, que está involucrado el doctor que se encarga de la fertilidad, el cirujano que tiene una expertise para tejidos profundos, pero no solo ellos, estamos hablando también de los psicólogos, de los nutriólogos, estamos manejando los anestesiólogos y aquellos que manejan el dolor, porque son pacientes que pueden tener una calidad de vida bastante dañada realmente en su día a día. También trabajamos con los gastroenterólogos. Todas estas personas en ese equipo multidisciplinario tenemos abordajes muy importantes. Entonces yo puedo poner en un puntito de ahí de ese espectro de la enfermedad, pues desde condiciones de mejorar una dieta hacia una dieta mediterránea para disminuir el dolor y el proceso inflamatorio en la endometriosis, hasta procesos mucho más complejos en los que ahorita platicábamos, como es la congelación de óvulos. Tenemos también una fase que no es como la terapéutica y es en la que hoy en día hay muchos esfuerzos para hacer diagnósticos tempranos, porque a lo largo de los años aprendimos que es una enfermedad que también podemos actuar en, si no detener completamente el avance de la enfermedad, pero sí podemos retardar la aparición de las lesiones o podemos detener la velocidad en la que va. Y en eso tenemos unas herramientas muy importantes. Recordando un poquito que
El endometrio es la capa que crece dentro del útero que se prepara para que reciba un bebito y cuando ese embarazo no se da, sale ese tejido a través de la menstruación por el canal vaginal y desciende. Pero hay otro mecanismo que es uno de los más importantes para la génesis de la endometriosis, que es el mecanismo reversa, o sea, un flujo retrógrado. Ese flujo retrógrado de esas celulitas que pasan al interior de la pelvis y de la cavidad son los que se siembran y establecen realmente una distribución. Ok. Al ser uno de los génesis más relevantes, no el único, pero uno de los más descritos, nosotros las herramientas que tenemos es que al disminuir la cantidad de ese reflujo que viene a lo largo de los años, en estudios muy primitivos que tuvimos ya hace más de 20 años, demostramos que en pacientes que eran adolescentes y se revisaban después en vida adulta, teníamos un cambio en la velocidad de aparición de endometriosis. Entonces, a raíz de eso ha surgido una lista muy grande de cuestiones que nosotros podemos trabajar para poder prevenir y detectar tempranamente cuando estamos llegando a fases de la endometriosis donde puedan ser relevantes clínicamente o para la vida de los pacientes. Fíjate qué bien, y fíjate todo lo que mencionas. Aquellas pacientitas que empiezan a tener dolor y que se revisó en esta época, perdón, y luego se vuelven a revisar, ¿hay algún factor? Me voy un poco atrás, vámonos al 80. Sí. 1980. La mujer tuvo endometriosis, tuvo problemas, afortunadamente se embarazó, llega a tener una hija. ¿Qué porcentaje de posibilidades es que genéticamente tuvieran una enfermedad? Porque en aquel entonces no se tenían tantas herramientas. Sí. Ahora tenemos más herramientas. Sí. ¿Qué recomendación le podemos dar a todas esas mujeres que nos puedan escuchar y que le den el consejo a sus hijas jóvenes? Sí, bien relevante. Me llevaste hasta los 80, Roberto, entonces yo tenía 6 años. Pero algo muy importante ahí, Roberto, es que, y las abuelitas tenían mucha razón en las observaciones, es que al haber embarazos tan tempranos, la endometriosis iniciaba. Y el embarazo en esos 9 meses daba una hormona de manera natural, un derivado de una progesterona, y eso hacía que con el crecimiento del útero se liberaban adherencias, además de que corregía hormonalmente por un tratamiento que se estaba dando naturalmente. Entonces las abuelitas decían, batalló en embarazarse el primero, pero en el segundo se embarazaba más rápido. Y justamente en las endometriosis muy iniciales sí se cumplía eso. Hoy en día la verdad es que vivimos otra realidad. Esa mamá que empezaba con endometriosis, su hija ya no va a tener a lo mejor los bebitos, no siempre, pero no a los 21 o 22, a veces a los 32 años, acabando maestría, algunas otras cosas que tiene ahí en la vida. Para entonces le dimos tanto tiempo a la enfermedad, pero ya estaba ahí la marca genética para desarrollarlo. Entonces se calcula que 1 de 3 personas en la descendencia de parientes cercanos tiene un cierto grado de endometriosis. No todas van a tener la misma historia de endometriosis y desgraciadamente entre 2 hijas de repente vemos a una hija que tiene una enfermedad mucho más acelerada y que ha tenido otras localizaciones a través de temas inmunes, vasculares, de desarrollo de la enfermedad, y otra que tiene estadios más bajitos, pero ambas desde muy tempranamente y a los primeros datos que haya de dolor pélvico, dolor en la menstruación, menstruación abundante, cambios en los ciclos, es bueno llevarlas con el experto para que las valore con sus ginecólogos. Fíjate qué importante, ¿no? El llevar a la pacientita, a la joven, a que vaya a estudiarse. ¿Por qué? Porque tenemos ahora la oportunidad de un enfoque multidisciplinario. ¿Aquí entraría el enfoque multidisciplinario con estas pacientes? Sí, completamente. Y acercarnos, Roberto. Fíjate que es bien interesante porque nosotros antes teníamos como una especie de tabú, ¿no? Como tú decías, llevar a un adolescente a revisar. Pero ahora hay especialistas en adolescencia e inclusive nosotros entramos en ese equipo multidisciplinario. Entonces llevar a una pacientita, una hija entre 13 y 15 años de edad, una primera revisión acompañada de su mamá con todos los cuidados y el cariño que se da, pues realmente para establecer puntos y pivotes de seguimiento es algo bastante relevante. En ese manejo multidisciplinario quiero decir también que no en todo el mundo se cuenta
con los equipos multidisciplinarios relevantes. La verdad es que ahí voy a sacar a lo mejor un comercialito y eventualmente a lo mejor un aplauso. Tú conoces muy bien y creo que lo has tenido aquí en tu programa. El doctor Luis García es un experto en endometriosis y él desarrolló algo que se llama un endoboard. Un endoboard, cuando nosotros damos pláticas en otras partes del mundo, pues realmente debe estar representado por todas aquellos disciplinas que mencionábamos ahorita, desde nutrición, genética, manejo del dolor, reproducción, cirugía avanzada, psicología, psiquiatría. Y en realidad realmente en muchos lugares del mundo pues está representada por una o dos personas, disciplinas, pero bueno, nosotros aquí en la ciudad contamos realmente con equipos muy robustos para ello. Entonces nos visita gente de hecho de otras partes de la República y fuera del país para tener realmente un abordaje multidisciplinario. Es una enfermedad crónica, hay que entenderlo, es una enfermedad realmente que es difícil abordar, es una enfermedad que antes creíamos que se acababa inclusive cuando ya no había ovarios o menopausia, pero en realidad realmente hay pacientes que persisten con ese dolor pélvico de manera crónica y que desgraciadamente se han acostumbrado a vivir en esa calidad de vida, en esa relación que tienen en pareja, en sus hábitos alimenticios, en cómo los daña y ni se digan sus ciclos menstruales. Entonces creo que realmente hoy en día tenemos oportunidades muy grandes de poder hacer diagnósticos más tempranos, sí hacer siempre manejos multidisciplinarios. Ha cambiado muchísimo el abordaje médico. O sea, por ejemplo, este es un ejemplo muy muy grande, la educación que tú generas, Roberto, en estos foros, el invitar a otros expertos también en materia, pues era algo que hace muchos años no se veía. O sea, antes veíamos a un doctor que eventualmente tenía que hacer un poco el todólogo, pero hoy en día realmente como contamos especialistas en todas las áreas, pues de hecho el ideal es que todo el tiempo estemos haciendo una medicina multidisciplinaria. Sí, fíjate, ahorita que mencionaste a Luis Fernando García, sí. Cuando lo invitamos aquí a hablar sobre endometriosis y abordaje laparoscópico, pues todavía no tenía todo el grupo que tiene ahora, sí. Donde es un estudio completo de la paciente con endometriosis, donde tienen nutriólogos, psicólogos, sí. Mucho médico entrenado para hacer este tipo sí. de abordaje. Postergan el tratamiento, no es luego un tratamiento quirúrgico, sí. Se ha avanzado mucho. Sí. Tú estás en el Zambrano Elion. Sí. Ahí nosotros estamos usando ahorita el ultrasonido. Vemos que el ultrasonido sí. podemos pedir unos estudios hormonales, quizá un CA125 para ver sí. si se aumenta. Pero ustedes ahí en el Zambrano han hecho, dentro del aspecto multidisciplinario, sí. la resonancia para sí. endometriosis. Sí. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Porque es fabuloso lo que están haciendo ahí. La verdad que sí. Y quiero saludar a la doctora Ana Escobar, que seguramente nos va a estar viendo y al rato también les comparto el link para que vean esta entrevista. Y la doctora Anita, la verdad es que se ha hecho experta, grande, y tú la has escuchado en los foros. Nosotros utilizamos mucho, tenemos dos herramientas muy fuertes en el mundo, nos referimos, y aquí lo contamos también en el hospital, pero una es el ultrasonido. El ultrasonido tiene alcances, movilidad, puntos diagnósticos a lo mejor muy importantes. Algunos han adaptados en otras partes del mundo porque no cuentan con la resonancia. La resonancia nos da una lectura y una foto de los tejidos de una manera muy impresionante a niveles donde en algunas cositas pueden no llegar inclusive el ultrasonido, y nosotros lo utilizamos dentro del protocolo de prequirúrgico para el mapeo de la endometriosis. Entonces nosotros podemos ver antes de entrar a una cirugía para el manejo del dolor que podemos tener expertos o necesitar expertos como el doctor Alan Garza, que es nuestro cirujano de intestino cuando hay zonas de endometriosis que están ahí comprometidas, o también esto puede estar atacando los ureteros, la vejiga, el útero. Entonces es bien importante no entrar como antes entrábamos hace 20, 30 años sí. a ver qué encontramos, y no estar preparados ni entre doctores ni con los equipos que necesitamos, sino ya contar con un plan de acción desde antes de entrar a la cirugía. Entonces, muy importante, sobre todo en los temas quirúrgicos,
que son un poco sobre el abordaje del dolor, un poquito más acentuados hacia ese lado que en los temas de fertilidad. Y de hecho, bueno, damos siempre un consejo reproductivo previo a cualquier cirugía, que hoy en día es el dogma que se predica realmente en todos los colegios en el mundo. Sí, un saludo a Daelda, sí. Sandra Elba Delgado, Alejandro Moreno, Fernando García Guerrero. Sandra Elba nos dice: bendecido día, excelente por esta plática que nos está dando el doctor Daniel Méndez. Y dice aquí, Daniel, sobre todo, quitarle el miedo de ir con el ginecólogo desde temprana edad. Sí, importante. Eso es cuando la mamá quiere llevar a su pequeña un... Es importante algo, Robert. La verdad es que creo que igual, o sea, las disciplinas se han comprometido y han crecido mucho, entonces no es exactamente o rotundamente no es el mismo abordaje cuando vemos a un adolescente que cuando vemos una paciente adulta casada, desde el saludo, desde con quién va acompañada, desde inclusive cómo descubrimos la pancita para hacer un ultrasonido, que esté acompañada de la mamá, rodeada de la mamá, que ella lo toque antes, inclusive nuestra sonda, que se sienta cómoda, que sea el momento correcto. Si no es ese momento en ese primer contacto, pues no es algo que tenemos que hacer en ese momento, pero sí eventualmente nos ayuda mucho a establecer. Pero fíjate, algo es algo que también es muy grato. O sea, cuando tú platicas con los adolescentes, ahora traen un mindset distinto. O sea, realmente hacen preguntas que con todo respeto, creo que a lo mejor ni la mamá no le hubiera hecho. O sea, la verdad es que vienen ya con información tan importante, tan relevante, comentarios realmente muy, muy pertinentes que trascienden sobre lo que pasa en sus pensamientos. Entonces, la verdad es que créanme que realmente hoy en día el flujo de información, de ese saludo, de esa plática, de establecer a lo mejor esos primeros contactos para los seguimientos, pues realmente hoy pasan dentro de un camino de seguridad donde están ahí los papás siempre. Entonces, la verdad es que, bueno, creo que es muy útil ese primer contacto, y mucho más cuando hay síntomas que realmente nos están estableciendo la necesidad de ir a esa evaluación. Sí, esto del síntoma es muy importante, que la madre y el padre tengan mucha vigilancia sobre sus hijas para saber si empieza a tener dolor, discernir bien dónde viene este dolor, si está relacionado con su reproductividad, y acudir tempranamente para evitar una lesión mayor. Así es. ¿Verdad, Daniel? ¿Algún comentario que nos quieras dar, alguna recomendación para pues terminar esto? Porque nos podemos extender horas y horas hablando contigo. Foros y de congresos. Este tema. Sí. Foro. Roberto, no, primero lo que quisiera es felicitarte, Roberto. Gracias. La verdad es que este tipo de foros cada vez realmente cobran más relevancia, cada vez los congresos nos instan más a hacer este tipo de labor que tú haces. Muchas felicidades a todo tu equipo. Ustedes no ven aquí detrás, pero hay un equipo muy grande, realmente hay varias cámaras, en un estudio muy bonito, y tenemos personal que está detrás haciendo posible esto para estas transmisiones. Levantar las voces de quien tú has... y es un honor para mí realmente estar aquí, de quien tú has seleccionado para venir a hablar realmente de tópicos interesantes con mucha veracidad y con mucha relevancia a los pacientes. El tema de endometriosis no termina, es un tema que realmente muy relevante, pero que seguimos trabajando en ello. Ya tenemos herramientas muy importantes, entonces creo que ante la menor duda acudan con su médico, con su ginecólogo, vayan, exploren el tema, platiquen opciones, y él seguramente va a meterlos en un círculo de vigilancia y revisión para ello. Entonces no se queden realmente con el tabú ni con los síntomas escondidos en la casa, sino hay muchas cosas hoy en día que se pueden hacer al respecto. Muchas gracias de nuevo, Robert. Al contrario, Daniel, muchísimas gracias por aceptar la invitación, dar este tema tan desmenuzadito, muy claro, muy conciso y muy abierto para todo el público, no solamente para el área médica, sino para todo el público que lo va a escuchar. Les agradecemos la atención que han estado poniendo a este programa. Les recordamos que estamos en Spotify, en Facebook y en YouTube. Si nos das un like para que aumentemos el número de suscriptores a este programa y que te estén llegando semana tras semana
todos estos temas de mucha relevancia para ustedes. En el audio control, Fernando García Guerrero. En las cámaras, Alex Rivera. El doctor Méndez, un servidor, doctor Córdoba. Nos despedimos de ustedes. Hasta pronto. Buena tarde. Entre amigos, acompáñanos en nuestro próximo capítulo y síguenos a través de nuestras redes sociales. Entre amigos, una producción de Voces Comunicación.